¿Qué tal, amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas? Como siempre tenemos acá en nuestro espacio de Insomnia, Mitos y Leyendas TV o nuestro web show historias, compilados, temas viejos, etcétera, que ustedes nos solicitan. Lo pueden hacer aquí mismo en los comentarios o a través de nuestro WhatsApp, el 316-512-8000. Recuerde que ahí también puede dejar sus historias de terror, ya que este es un spin show del programa de radio que hacemos todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana con lo mejor del mundo de lo oculto y lo paranormal, lleno de historias de terror de ustedes, de los oyentes. Y este, como les digo, es el spin donde tratamos algunas cosas que de pronto ya hemos tratado en ese espacio, pero a manera de video. Esto que vamos a hablar nunca se ha podido probar que sea cierto, pero tampoco se ha probado que sea falso. Es una frontera entre lo que podría ser una famosa creepypasta. Recuerden que las creepypastas son la forma moderna de llamar a las historias de terror o de pronto a las conspiranoias, pero también tiene algunos detalles que podrían decir que sucedió en verdad. El astronauta que desapareció y regresó décadas después. El tipo se llama John Smith. Y lo que sucedió fue lo siguiente, porque esto es bastante escabroso y misterioso. Como les digo, puede ser una leyenda del internet o de pronto tuvo algo que ver con la vida real. Este señor siempre quiso ser astronauta desde muy pequeño. Él quería estar en el espacio, siempre miraba el espacio desde que era muy chiquito en los años 40. Y resulta que de una familia más o menos acomodada le dieron la oportunidad de estudiar, pero sobre todo de estar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El tipo se ganó su puesto allí a pulso. ¿Y qué es lo que pasa? Que él sabía que de pronto, siendo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, tendría de algún modo más fácil para llegar a la agencia de la NASA, es decir, a su objetivo final, que era ser astronauta. Igual si se hubiera quedado siendo piloto, hubiera sido feliz, porque evidentemente el tipo era muy bueno, tan bueno que lo pidieron para Vietnam. Pero aquí vuelve nuevamente la unión entre los astronautas y la Fuerza Aérea. Para los pilotos que habían participado en Vietnam, que no necesariamente tendrían que estar en misiones de disparar, de guerra como tal, sino a veces solamente misiones de reconocimiento. Si usted hacía ciertas horas cumpliendo estos parámetros, sin estar necesariamente en combate, usted podría optar para ir a hacer como un piloto de la NASA. Entonces él sabía esto y se destacó en Vietnam por hacer estos vuelos de reconocimiento. Y dicho y hecho, el hombre termina llegando allá como una especie de piloto, todavía no astronauta, de la NASA para algunos vuelos, efectivamente de reconocimiento de algunas misiones que tenían en la NASA. Hasta que efectivamente llega el día de la verdad. Después del programa Apolo, porque acuérdense que Apolo llega a su punto cumbre en el año 1969 cuando se llega a la Luna. Sin embargo, hay más expediciones Apolo, y la guerra de Vietnam pues es de los años 70, pero en ese declive, cuando a la gente ya no le interesaba si mandaban o no mandaban a nadie al espacio exterior, hay una misión secreta por parte del gobierno de los Estados Unidos y la NASA, en la cual dicen que de pronto poder poner algunos satélites en el exterior y asimismo mirar qué es lo que están haciendo los demás para poder combatir armas o acabar incluso directamente satélites del enemigo. Nos referimos obviamente a China o la Unión Soviética en ese momento. Era mucho más plausible la guerra con ellos, estaban en plena Guerra Fría. Entonces los mandaban ya ahí sí dentro de una nave espacial a estas naves de reconocimiento y hacer esta limpieza, donde también se recogían muchos escombros. La gente pensará que la basura, pues, qué sé yo, está solamente en la Tierra, y hay mucha basura espacial, hay muchas cosas que sobran, partes de cohetes, pues los mismos rastros de muchos meteoritos y demás andan por ahí, y se tiene que hacer una especie de limpieza. Y aquí viene el punto fundamental. Estamos hablando de la década de los 70. Esto es un programa ultra secreto del Pentágono, con orden directa siempre del presidente de la República de los Estados Unidos, o el presidente de los Estados Unidos.
el que estuviese, que es el único que conoce este programa, y pues el único que está al mando de esa limpieza es él. No se necesita ser experto en armas ni nada, pues él venía simplemente de ser un piloto convertido a un piloto espacial. El caso es que en una de estas transmisiones algo falla con la cápsula y esta cápsula pierde contacto con la NASA. Como es una misión ultra secreta, nadie podía decir que allá arriba estaba John Smith. Y lo último que detecta el radar es que la nave sale de órbita. Es decir, cuando usted pierde contacto, cuando se daña la nave, lo más posible es que la nave empiece simplemente a irse hasta llegar a Neptuno, Plutón y más allá. Muerte segura para el pobre John Smith. Y obvio, nadie sabía y el programa directamente se acaba. Esta limpieza espacial, de espionaje, de acabar con armas o satélites enemigos, nadie más lo vuelve a mencionar, queda como clasificado. Sin embargo, ahora llegamos al año 2000. Y en el año 2000, un astrónomo, así como en la película No mires arriba, está mirando a ver efectivamente si hay un cometa o alguna cosa rara y se da cuenta que hay un escombro muy grande en cierta ubicación y lo reporta a la NASA. Dice, esto no aparece como satélite ni nada, ¿qué podría ser esto? Y resulta que es la nave de John Smith. La nave que ellos habían dado por perdida, que ya no les aparecía en ningún radar y que supuestamente iba eyectada hacia afuera, porque uno tiende a pensar que los cuerpos se van y no vuelven más, de alguna manera volvió a entrar en órbita, de alguna manera volvió a hacerse visible. Y entonces los mismos nuevos trabajadores de la NASA dicen, pero esto es una nave de nosotros, ¿qué hace esa nave? Nunca la habíamos reconocido, miran papeles, no aparece en ningún lado y otra vez toca hablar con las agencias centrales de inteligencia, es decir, con el mismo presidente y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Esta misión fue de atrás, hay que rescatar esa nave porque nadie se puede enterar de lo que pasó allí. Y mandan una misión de rescate supuestamente en el Endeavour, que es una nave que efectivamente existió, por eso les decimos que algo podría ser de esta historia real, y habían entrado allí para mirar qué había pasado. Y es allí donde encuentran a John Smith vivo. El ambiente dentro de la nave estaba a menos 0 centígrados o menos completamente gélido. De alguna manera, la cápsula lo que hizo fue hacer un estado de criogenia de John Smith. Es decir, lo convirtió como en Futurama o como en Alien a un ente que está vivo y está congelado y puede ser revivido. Entonces ellos esperaban encontrar un cadáver maloliente o simplemente que se hubiera consumido, que se hubiera deteriorado. Estaba en un grado de frialdad tal esa cápsula que se había mantenido casi como una momia, pero cuando le fueron a quitar los temas de hielo, si se puede llamar así, se dieron cuenta que el organismo estaba vivo, que era un ente vivo y que había quedado paralizado, es decir, que no había crecido en edad, sino que era la misma edad que había tenido desde los años 70. Recordemos, ahora estamos hablando del año 2000. El caso es que cuando ya están las instalaciones de la NASA, cuando solamente pocos saben de esta historia, es un tema ultra secreto y empiezan a hacer las investigaciones del caso, notan que todo el aparato clínico del señor John Smith no concuerda con el de este nuevo John Smith. Su apariencia, todo era igual, era exactamente el mismo tipo que habían dejado de ir en esa misión espacial. Pero resulta que él tenía una condición médica donde se supone que el corazón no queda exactamente al lado izquierdo, queda un poquito al centro, pero lo tenía un poco hacia el lado derecho. Y entonces resulta que cuando van a mirar a este personaje y le hacen todos los exámenes, él lo tiene como tenía todo el mundo, o sea, eso no cambia, usted no cambia las cosas que tiene por dentro, médicamente sería imposible, lo tendrían que haber operado o alguna cosa allá en el exterior. Tenía rotura de costillas y tenía, unas marcas especiales en las costillas, y este personaje es como si nunca se hubiera roto las costillas. Era un poco más alto, tenía unos 5 o 10 centímetros de más. Tenía algo extraño en los talones, era como si los huesos se le hubieran salido casi como una especie como de espuelitas, como la que tienen los gallos. Y era una persona que
tenía algún talento, digamos, matemático, tenía un IQ fuerte, pero cuando regresó era un tipo extremadamente salvaje, un IQ nunca antes visto, la de una mente superior, un tipo que podía hacer unos cálculos increíbles de de raíces geométricas que nadie podía hacer, unos cálculos impresionantes. O sea, llegó un tipo mucho más inteligente. ¿Qué era esa persona? Pues era totalmente improbable que encontraran vivo a John Smith. Tendría que estar muerto. Pero ahí está John Smith. Entonces, ¿quién es este nuevo John Smith? Y la última prueba que hicieron fue dentro de su cuaderno. Recordemos que el tipo o a todas las personas le entregan una bitácora especial y la bitácora tiene 100 hojas. Esta bitácora estaba hasta la hoja número 50 escrita de manera normal, pero de la hoja 50 hasta la hoja 100 tenía una serie de jeroglíficos irreconocibles. Lingüistas estuvieron ahí tratando de descifrar qué cosa era la que estaba ahí o qué cosa de símbolos, a ver si de pronto descifraban alguna especie de lenguaje, y obviamente que fuera un tema lúdico que el tipo se hubiera inventado, que es absolutamente posible, pero no coincidía con ningún lenguaje. Era como si él estuviera intentando comunicarse con alguien, y eso fue de pronto lo que más nos asustó. Y cuando quieren averiguar sobre este lenguaje o quieren averiguar sobre lo que según él diría en esas últimas 50 hojas que escribió antes de que quedara congelado, el tipo desapareció. Se voló de las instalaciones donde estaba encerrado y nunca más nadie volvió a saber de John Smith. ¿Qué tan cierta será la historia del hombre que desapareció en el espacio y regresó décadas después? Usted la puede encontrar obviamente en los recovecos de internet, y como puede tener mucho de falso, de pronto tiene un ápice de cierto. ¿Usted qué opina? Deje los comentarios aquí todo el tiempo. Recuerde, le habló a su amigo @elchancho414. Todos los domingos nos encontramos en Insomnia, Mitos y Leyendas en www.los40.com.co. Y aunque esto está en todas las redes sociales de nuestra hermosa y linda emisora, recuerde nuevamente aquí en YouTube dejar muchos comentarios, comente, comparta y siempre transmitiendo para los 40.